¿Estamos listos? Ya. Coronel, 19 de octubre del año 2018 y siendo las 8 horas y 34 minutos, damos inicio a esta audiencia en la causa rol interno del Tribunal 1931-2012, rol único de causas 120-053-0126-0. Prosigue la audiencia al juez titular Jorge Enríquez y para efectos de registro de audio se identifican los intervinientes. Comenzamos por la Fiscalía. Muchas gracias, señoría. Muy buenos días. Por el Ministerio Público comparece fiscal Ana María Aldana Saavedra, ya identificada previamente ante el tribunal. Señoría, buenos días. La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena Ramos, para efectos de notificaciones y domicilio, me quedo con los de la fiscal titular de los antecedentes, señoría. Gracias. Bien, creyentes presentes. Sí, magistrado. Muy buenos días. Abogado Buenos días. Luis Felipe Urbina Giles, ya identificado con su correo y datos en audio y en autos, por distintos dirigentes vecinales de la comuna Coronel que están identificados en la querella que se acogió a tramitación en este tribunal. Bien, hago presente que todos los creyentes y sus respectivos abogados están debidamente notificados a sus correos electrónicos con fecha 14 de agosto del presente año. Por la defensa, ¿quién comparece? Buenos días, magistrado. Por la defensa de los tres imputados en esta causa, el abogado Daniel Pretorius Batalla y la abogada Valeria Gelves Gallegos. Abogada. Bien, los imputados, por favor, se identifican, nombre, carnet y domicilio. Buenos días, señor magistrado. Pablo Antonio Arnés Poggi, cédula de identidad 11-0, domiciliado en Santa Rosa 76, Santiago. Buenos días, señor magistrado. Mario Eugenio Nero Grau, RUT 10.500.000, domiciliado en Santa Rosa 76, Santiago. Buenos días, magistrado. David Segundo Poblete Pino, RUT 9.413.823-K, domiciliado en Pedro Aguirre Cerda 1013 Coronel. Bien, asiento. Bien, esta audiencia tiene como único objetivo la salida alternativa de suspensión con condición del procedimiento que ha sido insinuado por la Fiscalía. Así que, señor fiscal, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señoría. Su señoría, primero quisiera partir la audiencia en forma muy breve, comunicando al tribunal por qué la Fiscalía solicita esta salida alternativa. El tribunal lo sabe, puesto que fue ante su señoría que se formalizó esta causa por el artículo 291 del Código Penal. Las penas efectivamente dan para poder llegar a esta salida alternativa, pero evidentemente las sanciones pueden ser cumplidas sin una pena privativa de libertad, sino que más bien con beneficios. Su señoría, es del caso que en esta investigación en particular se ha pensado por la Fiscalía en el mayor bienestar de la comunidad. ¿Cómo podemos traducir eso? Al momento de formalizar, el Ministerio Público pudo comunicar, entendemos debidamente en la audiencia, que el origen de la contaminación que afectaba por metales pesados los alrededores de la central térmica Bocamina era originada en el vertedero de cenizas. Situación que, como se explicó en esa audiencia, ocurría tanto porque los metales pesados iban por un proceso de lixiviación con la lluvia arrastrándose hacia las napas subterráneas, primera consecuencia, y además el viento desde la costa empujaba estas cenizas hacia el interior de la comuna, cayendo sobre los techos y los patios de las casas colindantes y también llegando hasta casi el centro de Coronel. Su señoría, es del caso que al poder analizar la situación del vertedero, a juicio del Ministerio Público habían varias deficiencias, situación por la cual se comenzó a conversar con la empresa las mejoras que esto se podían traducir. El vertedero de cenizas, para también dejarlo claro desde el principio, está sujeto a una resolución de calificación ambiental, que en este caso en particular es la 17 del año 2010. Esa resolución de calificación ambiental está autorizada, se cumple y efectivamente permite a la empresa utilizar este vertedero por varios años más, puesto que el vertedero tiene 3 etapas, de la cual en este momento se está ocupando la segunda recién. Además, en dicha resolución también se establecen ciertos métodos de cierre que, a juicio de la Fiscalía, no eran lo suficientemente seguros para poder asegurar de que no hubiera más contaminación en el área. Situación por la cual
es que la suspensión que se está solicitando consiste en, efectivamente, cerrar el vertedero en las partes que están siendo actualmente ocupadas. Y eso se traduce no solamente en cerrar la parte de la etapa 1, que ya está sin mayor cantidad de ceniza, puesto que llegó a su tope, sino que también cerrar la 2 y eventualmente después también cerrar la 3 con los mismos estándares que se están fijando para las etapas 1 y 2. Su señoría, para poder dejar esto de forma más clara, solicito al tribunal, si se me es posible, exhibir en imágenes, un total de 4 imágenes que tenemos en diapositiva. Sí, proceda, fiscal. Gracias, señoría. Su señoría, primero indicar de que efectivamente esta causa, como le indica el nombre, fue investigada las termoeléctricas en Coronel. Cabe destacar de que ya se encuentra terminada por decisión de no perseverar la investigación contra la termoeléctrica de Colbún, también resuelta aquí en este tribunal. Esta es la ubicación del vertedero. Se encuentra encerrado con líneas rojas el lugar donde está la central Bocamina. Se puede ver también una cúpula, que es donde donde guardan el carbón, que también se cerró. Eso también es otra de las mejoras ocurridas durante estos años. Hay que recordar que esta causa se inició el año 2012 y efectivamente, imagino que la defensa hará un poco más de detalle respecto de aquello. Han habido distintas mejoras durante la etapa de investigación. Pero lo que nos interesa es lo que está con una línea morada, que es el vertedero. Como puede darse cuenta en la imagen, el vertedero está muy próximo a lo que es la costa. Ahí es posible ver las olas, eso es el mar, la bahía de Coronel, y además hacia adentro se ven todas las poblaciones de Coronel. Esto es un acercamiento del vertedero de cenizas. Como se puede ver, y ya se había anunciado a su señoría, tiene 3 sectores. El sector 1, que ya no se está llevando ceniza ese sector, puesto que se encuentra cerrado, pero con ese cierre que se ve ahí, que no es del tipo del que nosotros vamos a exigir ahora. El sector 2, el cual, como se puede ver, tiene ciertas terrazas, porque todavía se está llenando con ceniza en este momento, y el sector 3, que todavía no ha sido ocupado. Su señoría, esta imagen es la que da cuenta de la forma de cierre que nosotros proponemos. Para poder explicarlo, al momento de la Fiscalía intentar pensar una buena solución para Coronel, se nos planteó de que una solución podía ser cubrirlo con material árido, que es como ese que dice material de excavación, que es como está en la etapa 1. Sin embargo, la verdad es que entendemos que habían ciertos detalles que no era lo más apropiado, no solamente porque no estábamos seguros de la adecuada impermeabilización que tenían las capas inferiores, sino además porque el propio material impermeable también teníamos antecedentes que había sido sustraído en actos ilícitos desde el mismo lugar donde estaba ubicado el vertedero. Situación por la cual necesitamos una solución más segura, que impidiera que se sacaran o se sustrajeran esas capas impermeables. Entonces, ¿en qué se pensó? Si es posible ver en la parte del nivel inferior, dice depósito de cenizas. Para imaginar, los camiones vienen y dejan las cenizas en ese lugar. Sobre ese depósito de cenizas se van a instalar geoceldas, que es lo que está ampliado en el medio de las 3 imágenes más pequeñas, que son estructuras que a su vez van rellenas. Eso efectivamente ya las aísla. Sobre eso van a haber capas de material de geodren y geonet, que le van a dar también con la geomembrana, especialmente, que se indica también allí la impermeabilización necesaria hacia abajo. ¿Qué significa eso, señoría? Que al momento de caer lluvia, la lluvia toca estas membranas que son impermeables y por tanto no tocan la ceniza, y con eso evitamos que arrastre esa ceniza hacia las napas subterráneas, y también al estar cubierta evitamos que el viento las lleve hacia la comuna. Pero además de aquello, se le pidió a la empresa de que también se cerrara con material de excavación para poder tener una profundidad importante para que lo de abajo no pudiera ser sustraído, entre otros factores de riesgo, y sobre aquello además una cobertura vegetal que iba a estar también a su vez cubierta, valga la redundancia, de plantas que son propias de acá de la zona y que son parte de un programa que está siendo establecido por la Universidad de Concepción a través de su Facultad de Ciencias Forestales. En ese sentido, señoría, entonces, el vertedero de cenizas quedaría cubierto, en definitiva, por vegetación, por todo este material árido y luego de estas membranas que impedirían, como ya se dijo, el que se pudiera tomar contacto por parte de las napas subterráneas de la ceniza y además por el viento.
También hacer presente, su señoría, que por el lado, porque la duda puede ser, si cae la lluvia, el agua se dispersa, pero esa dispersión del agua va por canaletas que están previamente establecidas y que van por los costados del vertedero, y por tanto eso también las conduce a una laguna, la cual también será medida, esta laguna de decantación, antes de poder devolver estas aguas al mar o a las corrientes que correspondan. Voy a dejar la imagen puesta para poder explicar entonces la misma condición. A todo esto, señoría, también hacer presente que el costo de todo esto es aproximadamente en euros de 20 millones de euros. Se solicitó a la empresa hacer una aproximación en pesos chilenos y la aproximación fue en 13.400 millones de pesos. Ese es el costo de esta obra y que, insistimos, a juicio nuestro, es lo más importante para la comunidad. Hablando de la comunidad, también me permito indicar a su señoría de que la Fiscalía, cumpliendo la obligación que tiene de escuchar a las víctimas, me reuní en lo personal con las víctimas querellantes en distintos grupos, donde también concurrieron los abogados de las mismas víctimas. En dicha reunión, acompañada también de personal de la Unidad Regional de Apoyo a Víctimas y Testigos, se les explicó esta misma salida. Y también, evidentemente, manifestaron que es una mejora para la comuna y así lo entendieron. Con algunas excepciones, por supuesto, pero en la gran mayoría estaban muy conformes y según lo que ellos mismos me dijeron, era porque básicamente ellos piensan que aquí hay que pensar a futuro. Los niños que están con metales pesados, lamentablemente, y eso es un dolor que tenemos grabado del corazón, van a, esperamos, mejorar dicha condición si el foco de contaminación se apaga. También lo otro que pensaban los padres eran los niños que están por venir, puesto que efectivamente ya no estarían tan expuestos a este tipo de elementos en las nuevas condiciones en que se va a guardar el vertedero, sin considerar que además la empresa ya hizo mejoras en la chimenea y también en los depósitos de carbón. Todo en su conjunto, entonces, hace pensar que efectivamente la contaminación que se originaba en Bocamina disminuiría. Pero, su señoría, eso no fue suficiente para la Fiscalía. Todo este plan se expuso también al EULA de la Universidad de Concepción, a fin de poder tener una visión experta de si esto era o no posible y si seguía los propósitos que nosotros perseguíamos. Y efectivamente así fue aprobado. Además, para el caso de la construcción de todo este cierre, se va a solicitar un plazo, que es el de la condición de 2 años. Esperamos que se termine antes, también puede alargarse un poco más, esto depende de las obras, pero se va a pedir en principio durante 2 años. En estos 2 años, la Fiscalía es quien tiene la obligación de verificar el cumplimiento de la condición, pero al ser nosotros intrínsecamente una profesión no ligada a este tipo de especialidades, es que también se ha pedido el apoyo del EULA de la Universidad de Concepción, que a través de otro profesional distinto de los profesionales que hicieron la aprobación de este plan, van a vigilar con distintas mediciones periódicas en la central durante este periodo de la suspensión. Así, su señoría, y ya terminando entonces la exposición previa, el Ministerio Público, considerando que respecto de cada uno de los 3 imputados, de acuerdo al artículo 237, no tienen anotaciones de su trato de filiación, no tienen suspensiones condicionales vigentes y la pena a aplicar no excede 3 años de privación de libertad. Se hace presente también que se ha considerado no solamente el artículo 11 número 6, sino también el 11 número 9, en atención a que cada uno de los 3 imputados declaró en su momento y prestó la colaboración necesaria. Solicitamos, su señoría, se apruebe la suspensión condicional del procedimiento que se detallará a continuación de acuerdo a la letra H del artículo 238 por el plazo de 2 años. Las condiciones son las siguientes. Insistimos, todas dentro de la letra H. 1. El cierre de los sectores 1 y 2 y laterales del vertedero de cenizas, los que comprenden el área que se indica en el plano que se va a presentar al tribunal, el cual se encuentra a disposición de su señoría y que lo tenemos acá, donde está la especificación con metraje de cada una de las áreas. La utilización en dicho cierre de una cobertura superior que incluya geodren, geotextil de 200 gramos por metro cuadrado, geonet de 5 milímetros y geotextil de 200 gramos por metro cuadrado, geoceldas HDPE, confinamiento celular más 15 centímetros de relleno, y una geomembrana LLDPE, geosintético impermeable de 1,5 milímetros, que considere impermeabilidad de acuerdo a criterios EPA. Asimismo, considera una cobertura por encima de ello de material de excavación, 1 metro, y finalmente una cobertura vegetal al menos de 20 centímetros de espesor. Se considera también un sistema de monitoreo de eventuales roturas de la geomembrana. 3. Implementación de sistema de vigilancia de aguas subterráneas en los actuales pozos de inspección, ubicados en las coordenadas este,
662.287, norte 5902.042 y este 662.627 y norte 591.901.802, que midan nivel, conductividad y temperatura en forma continua o a lo menos diaria, debiendo realizarse además en dichos puntos mediciones a lo menos mensuales de metales pesados. 4. Instalación en piscinas de aguas lluvias y laguna de contingencia de regleta y transmisor con lectura en tiempo real en sala de control, incluyendo conductividad. 5. El desarrollo de un plan piloto para la revegetación del vertedero, que contemple una duración aproximada de 15 meses, a ser desarrollado por la Universidad de Concepción u otra entidad técnicamente adecuada para el desarrollo de dicho plan. Para verificar el grado de avance de estos proyectos, se va a verificar dicho cumplimiento por un auditor externo, que en este caso será el señor Claudio Rodolfo Valdovinos Sarges, perteneciente al EULA de la Universidad de Concepción, que considerará los siguientes puntos. A. Presentación de la consulta de pertinencia al sistema de evaluación de impacto ambiental del proyecto de mejoras del cierre del vertedero en la oficina de parte del Servicio de Evaluación Ambiental del Biobío. Lo anterior se acreditará ante el auditor mediante la presentación de la carta timbrada por la autoridad al momento de ingreso. B. Solicitud de autorización sanitaria del plan de cierre del vertedero de Bocamina en las oficinas de la Seremi de Salud del Biobío. Lo anterior se acreditará ante el auditor mediante la presentación de la carta timbrada por la autoridad al momento del ingreso. C. Emisión de orden de proceder de las obras de cierre. Corresponde a la comunicación formal por parte de ENEL al contratista seleccionado, generado después de la licitación que se realice para la ejecución de las obras, para dar inicio a los trabajos de las obras de cierre de los sectores 1, 2 y laterales. Se enviará al auditor la comunicación formal de la orden de proceder emitida por ENEL. D. Recepción de fichas técnicas de elementos geosintéticos, las características de los materiales con que son fabricados los elementos geosintéticos, por ejemplo la densidad, y las propiedades físicas que posee una vez fabricado, por ejemplo el espesor o la fuerza resistente, serán evaluados mediante procedimientos y normas estandarizadas, conocidas ampliamente por la industria de los geosintéticos y de la construcción. Los elementos geosintéticos fabricados son sometidos a diversos ensayos normados, con una frecuencia también establecida en estándares del control de la fabricación. Los resultados de los ensayos se presentarán en fichas que indicarán los resultados de las pruebas que entregan los proveedores de los insumos. Así, una vez recibidos en obra los geosintéticos, Geocelda, Geodren y Geomembrana LLDPE, se hará la recepción de las fichas, documentos que acreditan las características y propiedades de los productos. Se enviarán al auditor las fichas técnicas de los elementos geosintéticos recibidas por ENEL. E. Término de colocación de elementos geosintéticos y cobertura sectores 1, 2 y laterales. Se entregará al auditor el acta de término de la actividad de instalación de elementos geosintéticos y cobertura, la que será firmada por ENEL y contratista. Esto será parte de la documentación reunida al final del proyecto en el respectivo dossier de calidad, suscrito por el contratista y validado por la ITO del contrato, correspondiente a la fiscalización de la disposición de todos los elementos comprometidos a disponer en los sectores 1, 2 y laterales. Letra F. Convenio o contrato del plan piloto de revegetación firmado para poder determinar de manera temprana las condiciones óptimas en relación al riego, elección de especies, incorporación de abonos para el plan de revegetación del plan del vertedero de Bocamina, y se contempla la realización de este plan. El presente hito corresponde a la firma de él o los instrumentos que suscriban en él y la Universidad de Concepción, preferentemente dicha universidad, u otra institución con las condiciones técnicas adecuadas para la implementación del proyecto del referido plan de revegetación. Se acreditará el cumplimiento de este hito mediante el envío al auditor de él o los instrumentos firmados. Y finalmente G. Informe de dicho plan. Corresponde el informe al término de lo que corresponde a las actividades de la primera etapa de plan de revegetación que se contempla en el documento Diseño e Implementación de Experimento Piloto de Revegetación Vertedero de Cenizas Central Termoeléctrica Bocamina, desarrollado por la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción con fecha 12 de enero de 2018. Se acreditará este hito mediante el envío al auditor del informe de evaluación de dicha etapa del plan piloto de revegetación por parte de la institución que lo emita, sea la propia Universidad de Concepción u otra institución que desarrolle el plan en términos análogos. Se presenta, señoría, que se invitó a esta audiencia tanto a la directora del EULA y también al auditor en referido.
quienes se encuentran en este momento en la antesala y han señalado su presencia. Efectivamente, con esto también materializando el compromiso que se toma ante este tribunal para poder realizar esta importante labor. Solicitamos, por tanto, la suspensión condicional respecto de cada uno de los 3 imputados por el término de 2 años. Bien, la parte querellante, ¿qué dice? Sí, muchas gracias, magistrado. Si bien la parte querellante en esta etapa puede ser oído, voy a tratar de hacer lo más breve posible. Se le agradece, abogado. ¿Ya? Primero que nada, agradecer al Ministerio Público toda la dedicación y tiempo en tratar de resolver este asunto, determinar responsable y llegar a una solución que beneficia a la comunidad, pero la beneficia en parte. De la exposición de la señora fiscal solo voy a corregir, ya que por lo menos respecto de mis representados, no es efectivo que ellos están de acuerdo con esta medida. La encuentran interesante, necesaria, pero ellos estaban de acuerdo con una salida siempre y cuando se hiciera un cierre total del vertedero. Porque lo que quiere la comuna de Coronel es que esto no vuelva a ocurrir. Ya la contaminaron, ya la dañaron, y asentir la medida propuesta por el Ministerio Público es consentir tácitamente que la industria contaminante de Coronel siga funcionando, que siga depositando su basura en la comuna, con toda la tecnología del mundo, pero la basura que contaminó, que dañó a la comunidad, va a seguir funcionando. La gente no quiere eso. ¿Qué no vemos tampoco en esta salida? No existe reconocimiento de la responsabilidad de la empresa contaminante a toda la comuna de Coronel. No vemos el perdón de las empresas y de las personas formalizadas por todo el daño hecho a la comuna de Coronel. ¿Dónde están los niños enfermos? La gente que falleció, todo el daño que causaron. Esta medida propuesta es reconocer y ser parte de una industria contaminante. Coronel no quiere eso. Coronel quiere el cierre total del vertedero. Es la única forma en que la gente de Coronel puede ser compensada en parte. Y es no dinero, sino una necesidad, una obligación de la empresa que dañó a esta comuna, magistrado. Y en ese vertedero, como símbolo de todo el daño que se causó y que se va a seguir causando a la gente que ya está contaminada, hacer un parque que recuerde a todas esas personas que murieron, que se dañaron, porque esto, magistrado, no puede nunca más volver a pasar. Basta la contaminación. No podemos ser cómplices de esta salida que va a permitir el funcionamiento de Bocamina. Por eso nos oponemos, magistrado. Gracias, abogado. Bien, entonces, los imputados, don Mario Enero Bravo, don David Polet de Pino, don Pablo Arnés Poggi, ustedes tienen 2 alternativas en esta audiencia. La primera alternativa, desde luego, es aceptar esta salida alternativa, que es la propuesta de la Fiscalía y las condiciones señaladas por la señora fiscal. Esta salida alternativa no significa misión de responsabilidad, ustedes siguen siendo inocentes para todos los efectos legales, y esta suspensión solamente conlleva el cumplimiento estricto, dentro del plazo señalado, de las condiciones señaladas por el Ministerio Público. La otra posibilidad, por cierto, es que ustedes no acepten esta salida alternativa, y en ese caso, me imagino yo, que la Fiscalía llevará este caso a un juicio oral y público. En consecuencia, y escuchadas las proposiciones de la Fiscalía, también la objeción en la parte querellante, los imputados están de acuerdo con esta salida alternativa y las condiciones exigidas por la Fiscalía. De acuerdo, señor magistrado. Señor magistrado, estoy de acuerdo con las condiciones. Estoy de acuerdo, señor magistrado. Bien, ¿y la defensa de los imputados? Sí, su señoría, solo brevemente, decir que efectivamente esta defensa, y como lo han manifestado los imputados, están de acuerdo con esta salida alternativa.
Simplemente algunas precisiones, como su señoría lo dijo, esta es una salida que no, y para que lo tengan claro también mis representados, no implica una admisión de responsabilidad. Y también existe, como lo dijimos en la audiencia de formalización, una convicción de esta parte que efectivamente no hay una contaminación que se pueda imputar a nuestra representada respecto de estos hechos. Tampoco la imputación, como se señaló acá, no hay imputación de muertes o daños concretos a personas. Esta investigación no es de eso, es del artículo 291 del Código Penal, no es de lesiones. Pero no estamos discutiendo ese punto ahora, ya será objeto de otra acción, digamos. Y respecto de las condiciones, simplemente quería decir que estábamos totalmente de acuerdo, simplemente para remarcar un punto que dijo la fiscal, que dijo que efectivamente se fija un plazo de 2 años, y como dijo la fiscal en principio 2 años, porque las partes que estamos de acuerdo que dada la envergadura de la obra que estamos hablando, que siempre en este tipo de obras, digamos, hay cosas imponderables, que también reconocemos la flexibilidad en su caso si fuese necesario de poder extenderla, pero por lo menos el compromiso inicial es de estos 2 años. Señor fiscal, ¿alguna otra apreciación? No, sería. ¿Parte creyente, algo más? No, magistrado, muchas gracias. Entonces se da por terminada la ejecución. Se va a hacer un breve receso antes de que el tribunal resuelva la situación planteada. Bien, entonces el tribunal está en condiciones de resolver la cuestión planteada. La resolución fundada dice lo siguiente. Vistos, primero, que el Ministerio Público, representado esta vez en la audiencia por la señora fiscal regional, abogada Marcela Cartagena, y la fiscal actuante en la audiencia, doña Ana María Aldana Saavedra, con acuerdo de los 3 imputados y su defensa, han solicitado a este juez de garantía la salida alternativa de suspensión condición del procedimiento por el lapso de 2 años, por estimar que se cumplen con los presupuestos indicados en el artículo 237 del Código Procesal Penal y bajo las condiciones ya profusamente referidas en la audiencia por la señora fiscal actuante en ella, y que cumplen con según la Fiscalía con las exigencias del artículo 238 del Código ya referido. Que respecto de esta salida alternativa y las condiciones referidas por la señora fiscal, los imputados presentes en la audiencia, don Mario Enero Bravo, don David Polete Pino, don Pablo Arnés Poggi y su defensa han prestado su consentimiento con ella y con las condiciones exigidas por la Fiscalía. Segundo, que he oído la parte creyente presente en la audiencia, los demás abogados creyentes fueron notificados en su oportunidad, pero no han comparecido. Los creyentes, representados por el abogado don Felipe Urbina, ha señalado que, si bien agradece el Ministerio Público la investigación llevada a cabo en estos años, estima que las condiciones exigidas no cumplen cabalmente con las expectativas que tienen sus representados, que es que el vertedero que ha sido señalado en la audiencia sea definitivamente cerrado y se termina así con la contaminación que se ha efectuado en esta comuna de Coronel. Por lo demás, señala el abogado,
También echa de menos un reconocimiento expreso de la empresa en cuanto a ser un agente contaminante en esta comuna. Pues es obligación de la empresa y de todas las empresas no seguir contaminando esta comuna de Coronel. Tercero, que ante la resolución del asunto se debe señalar que hay un principio fundamental que debe ser siempre respetado y es la igualdad ante la ley. La igualdad es un principio básico en el ordenamiento jurídico chileno. Una de sus manifestaciones es la igualdad en la aplicación de la ley. Esta clase de igualdad se dirige a los órganos que ejercen jurisdicción y particularmente a los tribunales de justicia y exige que se trate de la misma manera a aquellos casos que coinciden en todas sus propiedades relevantes. La igualdad en la aplicación de la ley es además un derecho fundamental en el ordenamiento jurídico chileno, de modo que su infracción genera una contravención constitucional cuyas consecuencias deben ser estudiadas. Requiere dicho principio, además, que toda persona, cualquiera sea su condición y posición, debe ser tratada con el mismo respeto y dignidad y se debe aplicar la ley sin mirar en dichas situaciones. Cuarto, dicho lo anterior, se debe brevemente señalar algunas consideraciones sobre esta salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento. En términos generales, debe analizarse en función de lo que es, esto es, en un sentido amplio, una manifestación del principio de oportunidad y, en uno restringido, servir de respuesta menos represiva por parte del sistema penal a un determinado conflicto de igual índole respecto de quienes no registran antecedentes penales anteriores, admitiendo la satisfacción de intereses por medio de circunstancias que se fijarán y habrán de cumplirse en un determinado plazo, lo que en todo caso se aplica de manera autónoma y estratégica por el Ministerio Público, previo acuerdo con él o los imputados, en función de las exigencias que el Código Procesal Penal determina para su procedencia y cuyo cumplimiento controla, revisa y valora la jurisdicción penal. Los efectos que persigue esta institución son suspender el curso del proceso mediante un acuerdo celebrado entre el fiscal y los imputados sin necesidad de establecerse la declaración de responsabilidad de estos, comprometiéndose a dar cumplimiento a determinadas condiciones que en un periodo limitado, las que una vez satisfechas permiten extinguir la responsabilidad penal y la pretensión penal del Estado. En caso contrario, se reanuda el procedimiento y con ello la persecución penal. Esta institución es nueva en nuestra legislación penal, introducida con la dictación del Código Procesal Penal, y en otras legislaciones se encuentra plenamente regulada y su origen, en opinión de algunas personas de la doctrina, se asocia a instituciones existentes en los sistemas penales de Estados Unidos e Inglaterra, en concreto aquellos mecanismos denominados probation y diversion, cuya fundamentación y objetivo es aplicar a la criminalidad leve o mediana un modo de solución de conflictos que sustituye la pena y de esa manera descargar la administración de justicia de aquellos casos de menos relevancia. Que en términos procesales, la suspensión condicional del procedimiento es un mecanismo procesal que permite a los fiscales del Ministerio Público, con acuerdo de él o los imputados y con la aprobación del juez de garantía, dar término anticipado al procedimiento cuando se cumplen ciertos requisitos previstos en la ley y se satisfacen determinadas condiciones fijadas por el juez que permiten suponer que el imputado no volverá a ser imputado de un delito. Derecho Procesal Chileno, tomo primero, María Inés Horvit y Julián López, primera edición, página 552. Que son requisitos de procedencia de esta salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento. Primero, que el delito y la persona imputada reúnan ciertas características. La existencia de un acuerdo entre el fiscal y los imputados, cuestión fundamental en esta salida, ya que el imputado puede negarse a esta suspensión y en ese caso la Fiscalía puede llevar el caso a un juicio oral y público. El inciso séptimo del artículo 237 establece que el juez de garantía es quien establecerá las condiciones a las que deberán someterse los imputados por el plazo que se determine. Que esta salida, dado el acuerdo previo entre Fiscalía e imputados, el juez de garantía debe verificar que las condiciones solicitadas sean razonables, tengan alguna aplicación o sustento y puedan ser efectivamente cumplidas por el imputado o los imputados. Debe velar porque las condiciones a imponer sean siempre idóneas para el tipo de imputado a quien se le imponen. Debe evitarse decretar condiciones que no puedan ser cumplidas o que no se relacionen con la necesidad concreta de resocialización o inserción social del imputado.
sin que ésta exista, y de protección también a la víctima. El proceso penal Mauricio Duche, Cristian Riego y la Jurídica de Chile, primera edición 2012, página 236, Corte de Apelaciones de Constitución, rol 745-2014, de fecha 12 de diciembre del año 2014. Es el Ministerio Público entonces quien propone las condiciones al juez y el juez de garantía es quien las establece y fija el tiempo por el cual debe ser sometido él o los imputados al cumplimiento de estas dentro del plazo establecido en la ley. Esta salida alternativa puede plantearse durante toda la fase de investigación, desde la formalización hasta el cierre de la investigación, luego de ello solamente la audiencia de preparación de juicio oral. Quinto, que el juez de garantía accederá a la suspensión condicional si se reúnen los requisitos de procedencia y el mecanismo parece como proporcionado al hecho de que se trate, fijando las condiciones que deben cumplir los imputados y el periodo de suspensión, que no puede exceder de 3 años. Al contrario, rechazará la solicitud cuando el mérito de los antecedentes requeridos concluya que no se cumplen los requisitos de procedencia y cuando constate que el imputado no ha prestado su consentimiento de forma libre e informada. Sexto, que en cuanto a la víctima y parte querellantes, conforme al artículo 237 del Código Procesal Penal, estas deberán ser oídas por el tribunal en la audiencia respectiva, pero sus alegaciones o fundamentaciones no obligan o vinculan al tribunal. Al respecto, nuestro Tribunal Constitucional, en la sentencia 1244 del año 2009, y a propósito de esta salida alternativa, señaló lo siguiente. 36º, que por la misma razón anotada, este tribunal no comparte la alegación del actor en cuanto a que la víctima creyente ha debido limitarse en la audiencia respectiva a ser oída, sin poder efectivamente oponerse y tener derecho a un debido proceso. En efecto, ya se ha recordado que el propio artículo 237 del Código Procesal Penal permite que el creyente o la víctima asistan a la audiencia en que se ventile la suspensión condicional del procedimiento, debiendo ser oídos por el tribunal, y ello efectivamente ocurrió en el caso que se señala. Sin embargo, señala nuestro Tribunal Constitucional, no resistiría el test de constitucionalidad desde el punto de vista del debido proceso legal y particularmente de la igualdad procesal, que el juez quedara vinculado con la posición expresada por la creyente o la víctima, en desmedro de las posiciones de los demás intervenientes en el proceso. Más bien, en ejercicio de la facultad jurisdiccional que le compete, el juez deberá ponderar los distintos argumentos vertidos en la audiencia, concediendo o denegando la solicitud de suspensión condicional sobre la base de la ocurrencia de los requisitos legales que la hacen procedente. Séptimo, que amén del acuerdo entre fiscal e imputados se requiere de 3 requisitos cumulativos para procedencia de esta salida alternativa. Artículo 237, inciso 3 del Código Procesal Penal. Primero, que la pena que pueda imponerse a los imputados en el evento de dictarse en sentencia condenatoria, pena en concreto, no exceda de 3 años de privación de libertad. Segundo, que el imputado no haya sido condenado anteriormente por sentencia ejecutoriada por crimen o simple delito. Tercero, si el imputado no tuviera vigente alguna suspensión condicional del procedimiento al momento de verificarse los hechos en materias del nuevo proceso. Que las condiciones 2 y 3 del considerando anterior son subjetivas y para su verificación se tiene a la vista el extracto de violación antecedentes de los imputados y el informe SAF del Ministerio Público. Que distinta es la condición, el caso de la condición número 1, ya que debe analizarse si la pena en concreto que pudiera imponerse al imputado en el evento de dictarse sentencia condenatoria no excede a 3 años de privación de libertad. Así debe verificarse primero la pena en abstracto que la ley asigna al o los delitos y luego la pena en concreto, conforme a los antecedentes a que sería acreedor los imputados en caso de ser condenados. Excelentísima Corte Suprema, causa 3909-2009. El proceso de determinación de las penas contempla 2 etapas, una etapa legal y otra judicial. En la primera se obtiene mediante el denominado marco legal y en el sistema denominado de determinación judicial se procede por el juez a tomar en cuenta las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal y la valoración que de estas hacen y permiten en los casos de los artículos 63 y 73 del Código Penal. Este ejercicio conduce a fijar el castigo en concreto, esto es la clase y medida de la reacción penal frente a quien ha intervenido en hecho punible, fase que constituye una función autónoma del juez. Que es un objetivo que a los imputados les favorece el atenuante de su reprochable conducta anterior, artículo 11, número 6 del Código Penal, pues su extracto de filiación antecedente, como lo va a señalar la señora fiscal, no registran sentencias anteriores por crímenes a simple delito.
que conforme también a lo señalado por la señora fiscal en la audiencia, los imputados han colaborado en forma sustancial durante la investigación, en la forma referida en la audiencia, por lo que es posible, plausible, estimar que también les favorece el atenuante del artículo 11, número 9 del Código Penal. Y además hay que tener presente en este caso que en el caso de un procedimiento abreviado conforme al artículo 407, inciso 3 del Código Procesal Penal, la aceptación de los hechos por parte de los imputados podrá ser considerada por el Ministerio Público como suficiente para estimar que dicha minorante concurre en la especie. Por lo tanto, entonces, a los imputados es plausible que les favorezcan dos circunstancias atenuantes. Noveno, que los delitos por los cuales se encuentran formalizados los imputados presentes en la audiencia tienen, según la ley, asignadas las siguientes penas. El artículo 291 del Código Penal sanciona a los autores del delito establecido en dicha norma con presidio menor en su grado máximo de 3 años y un día a 5 años. Y el artículo 136 de la Ley de Pesca y Acuicultura establece una sanción de presidio menor en su grado mínimo, 61 días a 540 días, más una pena de 50 a 3.000 unidades tributarias mensuales. Casi las cosas, como a los imputados les favorece los dos atenuantes y no les perjudican ninguna circunstancia agravante, conforme al artículo 67, inciso 4 del Código Penal, el tribunal podrá imponer la pena inferior en 1 o 2 grados, según sea el número y entidad de dicha circunstancia. En consecuencia, como existe la posibilidad de que las penas puedan ser rebajadas al menos en 1 grado, el marco legal de las penas que arriesgan los imputados no sobrepasa el marco legal de 3 años de privación de libertad. Se cumple así con el requisito señalado con relación a la pena efectiva que se le pudiera imponer a los enjuiciados para el caso de ser condenados en un juicio oral y público. 10. Que en cuanto a la idoneidad de las condiciones y el plazo propuesto para su cumplimiento conforme al acuerdo entre la Fiscalía y los imputados, teniendo presente los bienes jurídicos protegidos, que son en estos delitos de naturaleza colectiva, el artículo 291 del Código Procesal Penal protege a la generalidad de las personas que integran la comunidad afecta por la contaminación, y el artículo 136 de la Ley de Pesca y Acuicultura, su bien jurídico de la salud animal y vegetal y el abastecimiento de la población, como quedó ya sentado en la audiencia de formalización. Lo fundamental entonces es que las condiciones es garantizar estos bienes, restablecerlos cuando han sido alterados, que sean razonables, teniendo presente la posición de los imputados, que tenga alguna aplicación o sustento y puedan ser efectivamente cumplidas y supervigiladas. Cuestión que sucede en este caso, dado las fundamentaciones y explicaciones y antecedentes puestos por la señora fiscal en la presente audiencia. Por ello entonces, este tribunal estima que se dan todos los requisitos y presupuestos para acceder a lo solicitado por la Fiscalía con acuerdo de los imputados. Por ello entonces, y conforme al artículo 237 del Código Procesal Penal, se declara que se aprueba la salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento respecto de todo y cada uno de los imputados por el plazo de 2 años en la forma y condiciones ya referidas por la señora fiscal presente a la audiencia y que ha quedado registrado en el audio de esta audiencia. Bien, ¿alguna otra solicitud? No por parte de la Fiscalía, señoría. ¿Parte creyente? Nada, magistrado. Bien, la defensa. Solamente como corresponde al alzamiento de las cautelares vigentes a este momento y copia de audio, señor. Fiscal. No tenemos cuestión a las cautelares, señor. Creyente. Bien, entonces atendido lo resuelto en la presente audiencia, se dejan sin efecto las medidas cautelares que afectan a los imputados, oficiándose donde corresponda si fuera necesario. En lo demás, como se pide en cuanto a la solicitud de la defensa, previa entrega del soporte informático respectivo. Bien, siendo las 9 horas y 17 minutos, entonces damos por terminada esta audiencia. Gracias.